SER Podcast. A veces no hay mensaje en la botella, a veces no hay más cera que la que arde. Los libros son las ventanas del cuerpo. La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. Los abres y a través de ellos entra en ti la luz. A veces el amor fue solo un juego, a veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Hola Benjamín, amigo, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien, tal? muy bien. ¿Qué tal la Feria del Libro? Siempre que está en marcha te pregunto por experiencias, por episodios, por anécdotas, ¿qué tal? Bueno, en fin. ¿Qué ha pasado? Bien, la feria ¿no? muy bien, la firma muy bien, pero... ¿Qué ha pasado? Pues es que tú sabes, con lo supersticioso que yo soy, Ay. apareció un señor y me dijo, pues te voy a decir una cosa. A mí los dos últimos autores que me han firmado un libro aquí en la feria han sido Almudena Grandes y Javier Marías. ¿Muertos los dos? No me lo puedo creer. Ay, ay. ¿Y qué le dijiste? Yo le dije, yo no te quiero firmar un libro, no te enfades, pero al final se lo firmé, pero muy a desgana. O sea, lo digo por si es el último lunes que nos vemos. Por favor, Emma Valle Espinós, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Eso daría para un comienzo de relato. Eso es magnífico. O incluso de novela. Es magnífico cuando no te pasa a ti. No, pero que no sé por dónde podría discurrir después. Pero como punto de partida, no me mires con esa cara. Más bien como punto de partida en el sentido de defunción, de partida al más allá, dices, ¿no? Oye, antes Ay, de saludar a nuestra invitada de hoy, que me estoy acordando, teniendo su libro delante además, porque lo citamos el viernes pasado en Pontevedra, que me estoy acordando de la horita tan buena que pasamos con Andrés Suárez. Sí. El doctor intenso, que le llamé yo en antena, pero es que lo es. tío más Además, maravilloso. con las cosas del amor y del desamor. La verdad que, en su caso, ha inspirado más de 60 canciones que ha escrito en los últimos meses, donde está en una temporada un poco Se así está como acalamarando. como complicadilla. Bueno, pero el amor ha inspirado no solo canciones, sino grandes obras de arte a lo largo de la historia. Pero claro, lo que de verdad inspira no es tanto el amor, sino el desamor. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, ¿Estamos sí. de acuerdo todos? Sí, Sí, Emma, sí. Emma también asiente. Muy bien. La pregunta sería, ¿tienes banda sonora al desamor? Sí. No, bandas sonoras no, tiene bandas sonoras en plural, porque claro, un corazón roto puede sonar, pues yo qué sé, Adele, por ejemplo. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you. ¿Puede sonar a Taylor Swift? ¿Por qué no? It's long gone and that magic's not here no more. And I might be Hasta se la ve menos okay, afectada, ¿no? but I'm Sí, la otra. parece. Igual la ha superado ya. Bueno, luego veremos si se supera o no. ¿Puede sonar a Bon Iver? Come on, skinny love, just let's sing it. For a little soul we were never. Yo esta mañana ponía el ejemplo de Eric Clapton y Laila. E incluso forzando un escorzo, Bad Bunny. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca. No tengo que justificarme, pero explico por qué está sonando Bad Bunny. En las páginas finales del libro que hoy presentamos en La Ventana, nuestra invitada escribe: nadie escapa al desamor. Por ello, en ocasiones, me sorprendo encontrando diálogos imposibles, correspondencias divertidísimas entre sesudos filósofos y cantantes de reggaetón. Si existe un fenómeno verdaderamente democratizador, es que te rompan el corazón. Jugando dominó. Si me pregunto si aún piensa en ti, yo le digo que no. Laura Ferrero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jamás pensé, nunca imaginé que empezaríamos un diálogo con Bad Bunny de fondo, pero... Oye, pero me parece una maravilla, ¿no? Bueno, me parece una maravilla que lo incluyas en la lista de episodios de amor y desamor de tu libro El amor después del amor, que has escrito. Yo decía esta mañana a cuatro manos, que has compuesto a cuatro manos, porque tú escribes y él ilustra con Mar Pallarés.
y que hoy presentamos en la ventana de los libros. ¿Esto de que es un elemento democratizador o de que te rompan el corazón, estás de acuerdo? ¿O debe ser lo más transversal del mundo, seguramente, ¿no? Yo creo que ponemos la radio y realmente ya lo estamos viendo, todas las canciones que suenan son todas de corazones, están todas llenísimas de corazones rotos. Entonces yo, si os preguntara ahora a vosotros, no sé si os han roto el corazón, si hemos roto nosotros el corazón, pero algún mal rato por culpa del amor, Seguro. yo creo que todos hemos pasado. Segurísimo. Oye, me encanta el comienzo del libro con esta historia de le llamamos estatuilla, le llamamos... La estatuilla de Ain Safri, ¿no? Bueno, 11.000 años atrás, cuando la última era glacial llegó a su fin. Ahora podéis quitar a Bad Bunny, por favor. No por nada. Ya has lo tenido digo, suficiente. No, lo digo por ponernos en situación. Luego vamos a ver la traducción, ¿eh? Bien, 11.000 años atrás, cuando la última era glacial llegó a su fin, alguien halló una piedra redondeada que transformó con la ayuda de otra piedra. Le dio una forma concreta, pensada, nada casual. Le dio la forma de lo que se considera la representación más antigua de una pareja en un abrazo sexual. Llamémoslo cópula, ¿o no? Un momento, digámoslo sin el tufillo a clase de ciencias naturales. Llamémoslo una pareja que hace el amor. 11.000 años más tarde, seguimos mirando la figurita embelesados y nos preguntamos ¿qué cosa es el amor? Parece que pronto llegaremos a Marte y también lo harán las cápsulas supersónicas, la terapia génica y las interfaces cerebrales, pero no habrá una definición acerca del amor. Cuando el amor se va, cuando pasa de largo, cuando con suerte no se termina nunca, se convierte en un tema para seguir tratando en las canciones de la radio, en los anuncios de perfume, en las marquesinas del autobús, en los libros, en sesudos estudios que hablan de procesos bioquímicos y de la ley de la atracción, en poemas. Pero tenemos el arte para rescatarnos, aunque sea simbólicamente, del desamor o para, al menos, poder recoger ese guijarro informe del suelo y empezar a darle otra forma que, de nuevo, no sea reconocible. O sea, nos rendimos directamente, ¿no? Si es que queríamos entender esto, pues no. Bueno, yo creo que hay que sentir y no entender. A ver, llevamos 11.000 años, según ese guijarro, preguntándonos qué es el amor. Yo no sé, Carla, si tú has llegado a alguna conclusión, yo a ninguna. Creo que, de alguna manera, el proceso artístico es preguntarse por estos hechos universales a los que nunca llegamos a respondernos, ¿no? No. Que quizás ya en la pregunta tenemos la propia respuesta. Pero a mí me emociona mucho pensar eso, Carlas. 11.000 años y seguimos así, ¿no? Y nos vamos acercando... Bueno, claro. y espérate. Llegaremos a todos esos sitios, a la terapia génica, mucho antes. Y también es lo bonito de la vida, ¿no? Que a lo importante siempre nos estemos acercando, aunque nunca terminemos de llegar. El viernes en Pontevedra con Andrés Suárez, contó él, cuando hablábamos de esto del amor y el desamor y la fuente de inspiración, contó una cosa muy graciosa. Bueno, a mí me pareció graciosa, a él no sé si tanto. Dice que en el disco anterior, un álbum que era muy alegre, que celebraba el amor y tal, la felicidad, la vida después de la pandemia, recibió un comentario en redes que decía, a ver cuándo te separas y haces un discazo. Que dices, bueno, que no, bueno, sí, ya. Pero realmente es así. Mira, Maurice Blanchot, que es un filósofo al que yo leo mucho, dice que la felicidad escribe en blanco. Es verdad que el arte surge de cualquier lugar, pero es verdad que del desgarro han salido grandísimas obras de arte y por eso al pobre le pidan el divorcio. Pobre. Bueno, yo tengo una experiencia con eso, cuando hicimos el disco Vinagre y Rosas con Joaquín. Ay, qué susto, por un momento pensaba que ibas a revelar algo. Nos fuimos por ahí a escribir por Praga. Y por sí, lo contaste, sí. Él lo ha contado 1000 veces. Él me dijo, oye, mira, yo vivo en una felicidad conyugal de la que no sale un verso. Y yo, que entonces estaba regularcillo emocionalmente, pues nos vamos y me aprovecho de tus desgracias para escribir mis canciones. Fue literalmente así. ¿En serio? Antes comentábamos, Emma y yo, que tú tienes un poema, Benjamín, que al menos yo he leído 400 veces, que es un poema que se llama Lo mismo y lo contrario, que es precioso y que a mí me ha conectado tanto con la experiencia del desamor. No te incluí aquí porque no sé si es real o no, pero vaya, que un día me tienes que contar. Pero has incluido, sin embargo, en el libro, entre las muchas historias que cuentas, has incluido uno de los poemas que yo creo que son más hermosos, más feroces y más demoledores de la historia de la literatura, que es el que le escribió Idea Vilariño a Juan Carlos Onetti. Vaya ¿no? relación, Amor imposible, amor cobarde por parte de él, yo creo, y que dio lugar a un poema que va a leer Francino porque le veo que lo está buscando. Sí, pero claro, es que el poema es insuperable. Lo leemos por alusiones, ¿no? Pues venga. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber
por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Uf. Hostia, pues sí, en fin, Madre mía. hay que respirar, sí. Pero es demoledor justamente porque podían haberlo hecho de otra manera. Sí. Es decir, tenían las herramientas y a veces siento como en esta gente que tienen tantas palabras, se acaban perdiendo en las palabras y no en los hechos. A veces casi que te dan ganas de ser más directo. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿no? A mí es que me parece demoledora la historia La de mejor de poeta estos y el dos. mejor narrador. Todos lo Decían, tenían, la parece pareja, que se sí, tengan que claro, entender mejor sí, que sí, nadie sí. y sin embargo cuenta Idea Vilariño en un vídeo de 1989 que jamás llegaron a conocerse. Fíjate tú, dos personas que podían haberse conocido mejor que nadie. Y cuentas que la suya es una de estas historias que es buenísima para la literatura, ¿no? Pero a la hora de vivirla es de las... Es que nos encanta estar teniendo Sí. esta conversación aquí sobre los desamores de los demás. Después, Claro. pásalo tú. Claro. ¿Sabes? Claro. Sí, eso conecta. Hablas en el libro de la película Olvídate de mí, que plantea una idea buenísima, ¿no? Que cuántos no hubiéramos querido alguna vez olvidar a un ex a golpe de tratamiento, ¿no? O a golpe de una pastillita, 10 días como un antibiótico y olvidarlo. Y ya nunca más se supo, ¿no? Yo a veces me echo la pregunta, ¿te gustaría olvidarte de esta persona? Y muchas veces cuando estás pasando mal realmente ¿no? es un sí. Lo que pasa es que luego cuánto ha tenido ese desamor de importancia en la construcción de tu identidad, ¿no? O sea que al final esa película es muy interesante y de alguna manera es una pregunta de culto porque creo que en algún momento todos hubiéramos querido pedir esa pastillita o que te hicieran un tratamiento para olvidarte de eso. En la introducción del libro, eso me llama mucho la atención, hace referencia a el otro día lo leímos además con Andrés Suárez, a un estudio que hizo una antropóloga, Helen Fisher, que lleva un montón de años estudiando el amor y sus efectos en el cerebro, por ver si son medibles, que parece que en parte sí. En uno de esos estudios sometieron a una resonancia magnética del cerebro a 37 personas, 17 de ellas felizmente enamoradas y otras que salían de una ruptura, o sea, pésimamente enamoradas. Y las resonancias revelaron que las áreas del cerebro que funcionan durante el desamor también se activan en los pacientes que intenten desengancharse de la cocaína o de los opioides. Conclusión, moraleja, el amor es drogadura, ¿o no? Y el amor y el desamor realmente duele. Es decir, desengancharse de una persona. Dicen además que los 40 primeros días del desamor son como los más complicados. Pero a mí realmente descubrir a esta mujer, a Helen Fisher, me ha fascinado. Tiene unos estudios, pero absolutamente maravillosos, ¿no? Sobre todo de cómo nos afecta el desamor. Y entonces le preguntan, Helen, ¿tú qué conoces cómo se comporta el cerebro? Entonces tú ya no te enamoras, ¿no? Le hacen como una pregunta así como muy tontorrona y responde, todos sabemos los componentes tan terribles que lleva un pastel de chocolate y ahí seguimos apurando hasta las migajas, pues lo mismo. O sea, no por saber qué nos va a pasar dejamos de enamorarnos. Oye, este libro es una reedición de algo que ya publicaste hace 8 años. 2017, 2018. ¿Qué has tenido que cambiar o qué ha cambiado en este tiempo para que se pueda hablar de amor y desamor en términos que sean comúnmente aceptados? Pues mira, me parece una pregunta interesantísima porque justamente esto de lo que voy a hablar es que me ha parecido revelador. O sea, yo pensaba cuando me dijeron, Laura, ¿quieres volver a...? Este libro estaba descatalogado. Entonces, Alfaguara nos ofreció a Marc Pallares y a mí hacer una reedición. El tema es que yo pensé, y Marc, o sea, lo hablamos en plan, esto tiene que salir casi íntegro, solo una mínima corrección de estilo, nada, 4 tonterías. Nos pusimos a ver el libro y dijimos, esto ya no se puede contar así. En primer lugar, porque ya no somos esas mismas personas que éramos hace 8 años, ni las historias las entendemos de esta manera, pero también hay algunas historias, Carlas, que las hemos quitado o que las hemos reformulado por completo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Marguerite Duras. Marguerite Duras, yo había leído El amante cuando yo tenía 12, 13 años, yo me había enamorado de esa historia, había romantizado esa pasión, pero claro, ahora tengo 40 años. Al volverlo a leer me doy cuenta de que he escrito una historia sobre una niña de 13 años que se enamora de un tipo que tiene 30 y pico. Y a mí esto me parece lo más normal del mundo, ¿no? Y de alguna manera he tenido la sensación que ahora mismo determinadas historias ya no las leemos
como las leíamos antes. Y me ha parecido muy revelador. Marguerite luego se vengó porque cuando tenía 80 años tenía Jan Andrea Steiner un novio de 40, o sea que al final se empató a sí mismo, ¿no? Pues mira, Benjamín, me lo podías haber dicho antes esto. Oye, te decía Carlos Fuentes que toda pareja es un triángulo imperfecto. Y hay algún triángulo en... Más de uno. En el libro, ¿no? Estoy pensando en el de Eric Clapton, George Harrison y... ¿Cómo se llama? Patty Boyd, ¿no? Sí. Está Laila, la que escuchamos antes, que este es uno de los que a mí me da más tristeza. No sé, porque quizás por el final, ¿no? Porque luego, pues, Eric Clapton termina con Patty Boyd, pero en sus memorias, pues, dice que abusó de ella. Es decir, que hay algunas historias que también estaría bien que se quedaran en unos puntos suspensivos o en unas hipótesis, ¿no? Que no todo tuviera que ocurrir. Después a mí me gusta mucho pues la historia de Oriana Fallaci con François Pelou y después Alekos Panagoulis. Claro, es que la vida está llena de triángulos amorosos y quieras o no, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia del amor después del amor, pero es que tiene una cantidad también de cotilleo. De estaba con de esto. Salseo. De salseo, que en el fondo nos gusta a todos también. Hay torrentes de rencor, en algunas historias. El de Oriana Fallaci lo es, el de Basquiat con Madonna también, devuélveme los cuadros que te regalé. O sea, hay algunos puntos que dices, hombre, sí, puede haber rupturas, puede haber alejamientos, puede haber desamor. Hostia, pero el rencor es otra cosa, ¿no? ¿O tiene que ir asociado directamente o forzosamente al desamor? Yo no creo que de la venganza ni del rencor salgan obras artísticas buenas, pero esa es mi opinión personal, no sé qué pensáis vosotros, pero es verdad que al final aquí también están las miserias de obras cada uno. Artísticas quizás sí, vidas felices ya no tengo tan claro. Hay grandes canciones de ajuste de cuentas a Rata Inmunda. La expareja. Sí, en realidad sí, pero... Por ejemplo, Paquita del Barrio, ¿no? Pero a veces cuando hablamos... refugio poco rato. Sí, yo no sé si te dura. Eso, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo. Al final tú tienes el impulso, escribes eso, son 5 minutos y te ha valido. Pero yo a veces pienso, Benjamín, que, por ejemplo, en literatura, los libros enteramente escritos como una venganza, yo creo que no se sostienen. Porque es un sentimiento como que, bueno, no sé, creo que no da buenas obras. Oye, el humor también está presente en algunas de las historias de este libro del amor después del amor. Sirve para todo el humor. Mira qué pocas letras de diferencia, ¿eh? Para mí, desamor con humor es para buena mí, Carlas, receta. El amor también, pero el humor para mí es la sal de la vida. En esta hay una de estas historias que es la historia de Nora Ephron. Sí. La madre de Nora Ephron tenía muchos lemas en su casa, pero uno de ellos era... novela. Es maravillosa. Le decía, todo es copia. Todo es copia significa que todo absolutamente en la vida es aprovechable. Entonces, si a ti te ocurre una desgracia, entonces me río yo, pero si yo me adueño del relato y me río, entonces nos reímos todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el humor a mí me parece maravilloso como para colocar las cosas en otro lugar. Bueno, Nora Ephron, cuando descubre que su marido, la mitad del caso Watergate, por cierto, de los dos periodistas, uno le está poniendo lo que sea con otra mujer, les llaman cuernos, ¿no? Llaman a eso, sí. no sé qué. Entonces, que se había enterado todo el mundo, ella es la última en enterarse, que suele pasar, pues hace eso, lo convierte en material literario, escribe una novela, luego se hace una peli. Y para que se ría la gente, claro, me río yo y además no está mal. Gano un dinerito por ahí. Y luego esa expresión tan bonita que dice, todo esto pasará y nos reiremos de ello, que siempre me ha gustado mucho porque es un acto de optimismo enorme con respecto al futuro. Pero ¿verdad? bastante realista, ¿eh? Sí, Luego, Mira, yo siempre pienso en el título de la novela de Milena Busquets. Sí, también esto pasará. Me parece que es una película, frase que vale para todo. Sí. Y luego esto de aprovechar como material literario las cosas que te ocurren en la vida, las cosas, digamos, no positivas, como es el caso. El ejemplo de la artista francesa Sophie Calle. Ay, esta historia. Es que esto es muy fuerte. Yo lo cuento para los oyentes, porque yo no conocía esta historia. Alguna otra sí, pero esta no. Dice, un amante le dejó con un correo, le dijo, te dejo. Y el correo decía, me hubiera gustado mucho que las cosas fueran de otro modo. Cuídese. Firmado G. Entonces dice, hombre, vaya mierda de despedida, ¿no? Al menos una carta, una llamada, que nunca llegó. Entonces, bueno, estaba tan agobiada que decidió enviar aquel correo a más de un centenar de mujeres, 107 exactamente, para que interpretaran ese final. Y los testimonios pasaron a formar parte de una exposición artística que viajó por todo el mundo bajo el título de Cuídese. Es que, no me digáis que no es fascinante. Sí, no es. Pero porque además, por un lado, qué raro, ¿no? Que dos amantes, de repente, ese Cuídese, sin explicar de usted nada más. No sé.
Pero Hay yo gente sí- muy rara por ahí, ¿eh? Pero también yo os pregunto, yo muchas veces habría querido coger muchos mensajes que me han enviado y pasarlos a 107 mujeres para ¿Sí? que me dijeran a ver qué pasa, a ver qué quiere decir este punto final, por qué no es una exclamación, Claro. falta un emoticono, falta un corazón. Entonces, quiero decir, Sofía, son Bueno, y cosas... que a ella le hicieron ghosting, porque ella estaba esperando una llamada, ¿no? Un algo Una más. explicación. Un postdata. Y yo siempre pensé, digo, este pobre no, pero el señor, bueno, su amante que se llama G, ¿qué pensaría el buen hombre al ver luego un libro que se llama Cuídese Pues Sofía- con una respuesta? Sofía Cal, yo estuve Se con cuidó. ella en Nueva York. Sofía Cal, ¿os acordáis que estuve viendo una exposición de ella que era muy interesante? Tuvo aquel episodio que acusó a Paul Auster de haberle robado Sí. precisamente una historia de desamor suya por novela que él terminó por aceptar. Pero ella hizo una cosa maravillosa. Ella decidió que se iba a casar, una de sus performances que iba a salir a la calle, se iba a casar con el primero con el que se cruzara. Se Ay, cruzó esta con- no la conocía. Sí, se cruzó con uno y le dijo si se quería ir a casar con ella a Las Vegas, el otro le dijo que sí, y después se la llevó a su casa, ¿no? Y llegaron a casa y le dijo, mamá, este es François, es de París y es poeta. Y la madre dijo, pues dile que bienvenido y que se busque un trabajo. La madre era No más está mal. materialista que Sofía Cal. No está mal. Bueno, y la historia de Fernando Fernán Gómez, que cuando McCohen le deja, él publica, bueno, en Triunfo se publicó, ¿no? Se publica un texto Pero un texto donde le pide directamente que vuelva con él. que vuelva con él. Y vuelve. Y vuelve, ¿no? O sea, luego subestimamos el poder de las palabras, pero a mí me hacía como... o sea, me gustaba imaginarme a ese señor que yo imaginaba serio, como poniéndose con esa ternura a pedirle a la compañera de su vida que regresara con él, que creo que Emma Cohen se había ido con Juan Benet o estaba Sí, este con año Juan Benet, sí, sí. y ella volvió. Entonces, no sé, a mí es una historia también que más... No que cuadra más- con el ¡vayas a la mierda! No cuadra nada, por eso te decía. Bueno, no cuadra, pero no es incompatible. No es incompatible, No sé por qué eso. pensamos que no se pueden compatibilizar esas cosas. Y por cierto, volviendo a lo del principio de la música, el amor, el desamor, lo de Fleetwood Mac, es que es de nota, ¿eh? She broke down and let me in. Yo sabía algo de desavenencias en este grupo, que tienen un disco Rumors. Rumores, que es de los más vendidos de toda la historia, que fue un bombazo, pero aquí se cuenta el tiempo que tardaron en poder grabar el disco, y de los 4 integrantes, los cruces de parejas, malos rollos, inquinas, pero es una cosa casi enfermiza. Sí, lo que pasa es que luego tardan mucho tiempo, se pelean todos con todos, se lían todos con todos, se divorcian, luego no se lo dicen entre ellos. Y claro, pero no sé quién de ellos decía, bueno, pero es que luego estábamos en el número 1 de las listas, eso ¿no? sí. Quiero decir que a veces el desamor tiene un rédito, ¿no? Es fácil sacarle, o sea, no solo Sí, monetariamente, es que hablemos... todas las canciones del disco cuentan historias que sucedieron entre ellos. Sí, son como mensajes en una botella que se lanzan los unos a los otros y claro, Se el lanzan la público... botella directamente. En este También caso. me imagino la Sí, cabeza, sí. pero es interesantísimo. You don't know what it means to win. Mira que eran buenos, ¿eh? ¿Me dejáis leer una cosa, ya que estamos en la ventana de los libros? Mira, de los libros se aprende, de las historias que contienen, de lo que se lee entre líneas, de sus palabras mudas. De los libros se aprende sobre verdades a medias, de pensamientos escritos sobre ideas que alguien tuvo, pero hay ciertas cosas que nunca se aprenden, que de pronto aparecen sin saber por qué. Hay ciertas cosas que en los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber. ¿Sabéis quién escribió esto? Pau Donés. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Es que hoy se cumplen 5 años de su muerte. Ostras. Y como siempre nos Qué pena. acordamos, yo siempre intento buscar algún hueco para recordarle. Y, joder, hablando de libros, he encontrado la letra de esta canción, que no la recordaba, y luego esta de Humo, que es una de las más bonitas que escribió en sus últimos años y que
que nos sirve pues eso, para pensar, para imaginar, para hacer reflexiones sobre el amor, sobre el desamor, sobre la vida y lo que viene después. Miedo porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. La Ventana, en Ser Podcast. Ahora. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Bienvenida a La tardes. Ventana. ¿Cómo ha ido la firma de libros este fin de semana en la feria? Muy ¿No te habrá pasado bien. nada parecido a lo de Benjamín, por Ya favor? lo he escuchado, ¿no? Por cierto, hace media hora que acaban de cerrar la Feria del Libro en El Retiro, en Madrid, por condiciones meteorológicas adversas. Ahí estamos en alerta naranja, que podría elevarse a alerta roja a partir de las 9 de la noche por vientos muy fuertes, por tormentas locales y lo han cerrado. Venía escuchándolo. ¿Entonces qué? No, la verdad que genial, los lectores tan cariñosos, un sol de justicia, aguantando la cola con estoicismo, pero ¿Qué tengo te dicen de recuerdos... Recuérdame bailando. ¿Qué Bueno, te pues comentan? desde, mira, quizá lo más emocionante que me ha ocurrido es una chica que vino, no en esta feria, pero en una de las presentaciones y me dijo, yo tenía una carta de despedida para mi madre y la he cambiado por una tarta de cumpleaños y voy a pedir ayuda, que es algo que he decidido después de leer el libro. Después de leer el libro. Sí, entonces es muy, muy emocionante. Maravilla. Y luego, para la gente cariñosísima, y hay mucha gente que escucha El Faro, mucha La Ventana. Entonces tengo quizá tu oyente más joven, Anda. un niño de 7 años que se llama Rubén, que vino con sus padres y mientras hablaban sus padres conmigo, el niño, pero es que yo oigo La Ventana porque a mí me encanta La Ventana porque yo porque el todo por la radio, todo eso lo sabía. Y digo, no te preocupes que le daré recuerdos a Francino de tu parte. Qué bueno, es qué muy bien. emocionante, la verdad. Qué Bueno, es bueno. muy emocionante todo, o sea, ver la gente entrando y saliendo, acercándose a los libreros y libreras, no solo a los autores. Claro. Paseando, intercambiando, la gente con bolsas. A mí me hace ilusión ver que la gente llega con una lista de libros que quiere leer durante todo el año porque tienen un tanto por ciento de descuento y entonces van con la lista y van tachando todos los que van comprando. Yo me llevé uno de Luis Landero, que me recomendó uno de los libreros de una de las casetas que firmé, el Balcón en Invierno. No sé si ya lo había recomendado tú ya, Benjamín Prado, con La vida de Luis Landero. Sí, Es tan sí. divertido que me lo he fundido ya esta mañana. Así que nada, la verdad que es una alegría total. ¿Tú has estado, Laura, esta edición de la feria? ¿Que estuviste la semana pasada, a lo Sí. mejor? Sí, que hacía un calor, lo recuerdo un poco, que nos cerraron varias franjas de los Sí. horarios, pero me pasa como a Mara, que me parece tan maravilloso que la gente te regale sus historias cuando viene a contarte pues lo que le han parecido tus libros. Siempre me emociona muchísimo. Y también estar con los libreros, Sí. que normalmente, claro, es que al final son los que están con tus libros, los que los cuidan. ¿Fue ahí donde perdiste la voz, en la feria del libro? Yo ya no sé dónde la he perdido. Que poquito a poco has ido recuperando. Pero- Gritando, me los quitan de las manos. Exacto. Bueno, oye, podemos recomendar algún libro más, ¿no, Benjamín? ¿Sí, o no? Pues venga, va. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad, you missed the dearest boy you ever had. Escuchar a Salvador Sobral es la prueba del 9 de que no somos rencorosos, No, ni y- en el fútbol ni en nada. Y de que vamos a hablar de un ¿Verdad? autor Claro. portugués para que se note que somos Eso. además generosos. ¿Quién puede decir algo como la cultura no se gasta, cuanto más se usa, más se tiene? Cosa con la que estoy muy de acuerdo. ¿Cómo Pues, has dicho? ¿Repite eso? A ver. La cultura no se gasta, cuanto más se usa, más se tiene. Muy bien. Bueno, pues eso lo dice un Sí, poeta, señor. claro. ¿Por qué hablo de un poeta y por qué hablo de un portugués? Porque el escritor Alfonso Que no, Cruz... que no tenía que buscarse otro trabajo. Que no tiene que buscarse Vale, otro trabajo. vale, vale. El escritor Alfonso Cruz ha publicado un libro ahora en España, Libros del Asteroide, que se titula Vamos a comprar un poeta. Y dice, yo me llamó la atención el título, digo, esta historia que cuenta. Bueno, pues cuenta la historia de un mundo distópico en el que todo está mecanizado, en el que incluso las emociones, lo decíais antes, las emociones se miden en kilogramos, ¿no? ¿Cuánta emoción tiene uno? Que un kilo y medio y tal, ¿no? Y donde para entretenerse la gente puede comprarse un filósofo, puede comprarse un músico, y deciden que prefieren un poeta porque dice que son más baratos, que comen menos y que gastan poco. Lo meten en la familia y el poeta empieza a decir frases como esas y hacerles cuestionarse un poco si todo este mundo tan materialista, tan apresurado, no merecería un poquito de pausa, un poquito de poesía, un poquito de verso y ser capaz de decir las cosas de manera que queden prendidas en la cabeza y en el corazón, que es donde quedan los buenos poemas y las buenas canciones. Es un libro que me ha encantado. Vamos a comprar un poeta de Alfonso Cruz. Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega
a pintar 100.000 palomas blancas, agarra el cordel. ¿Qué más, Benjamín? Pues mira, un libro que me ha gustado muchísimo. Paola Caridi es una corresponsal Oriente Próximo, una historiadora también. La Morera de Jerusalén, una historia de la guerra y la resistencia en Palestina y Oriente Próximo contada a través de los árboles. Vale. Los árboles cuentan muchas cosas. Todos sabemos que un árbol cuando se tala, pues sus anillos nos cuentan la edad del lugar donde está, también de la propia planta, ¿no? Ella habla, por ejemplo, de la historia de la Morera de Jerusalén, la historia de un niño que recuerda como cuando vivía allí antes de que lo echaran después de la Primera Guerra. En su patio había 5 moreras. Las hicieron desaparecer todas, pero queda un trozo de una, que la única vez que pudo volver por allí iba a verla porque le recordaba toda su infancia, ¿no? La historia de los sicomoros de Gaza. Gaza yo no sabía que era una de las ciudades que conserva durante más milenios su nombre. Ya en Egipto se llamaba Gaza, y por lo visto había una avenida de 3 kilómetros de sicomoros donde se paraba la gente a tomar la sombra y donde se paraban a comer los higos, que el sicomoro da otro tipo de higos. Bueno, la tradición dice que la Virgen María en su vida se paró allí y hay un sicomoro que se llama el sicomoro de la Virgen. Bueno, lo arrasaron todo para que la gente no pudiera ni tomar los higos ni tomar la sombra. Prohibieron a sembrar determinadas plantas, determinados vegetales para que desapareciera la cultura que conlleva el sabor de una comida, el aroma de una planta, para que desapareciera todo esto, ¿no? Y otras veces utilizaron, lo cuenta también Paola Caridi, los árboles para lo contrario, para sembrar miles de árboles en territorios que habían sido aldeas palestinas y hacer desaparecer, para que los árboles no dejen ver en este caso la historia. Es un libro maravilloso, distinto, que cuenta las cosas desde otro punto de vista y lo publica la editorial Errata Naturae. Muy bien, dicho lo cual habrá que ir al concurso de relatos en cadena, ¿no? Vamos a de que hemos hablado muy poquito de momento. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Lo cual me recuerda también que estamos llegando al final de temporada. Que ya nos queda nada. La final será el 7 de julio, San Fermín. O sea, porque ya nos queda muy poquito. Esta semana hemos recibido 875 relatos, que está muy bien. Es un buen número. Sagarna, no, es un buen número, no. Está muy bien, un buen número. Yo no sé cómo decirlo. Es un buen número. A partir de la frase, dibujó un pequeño ataúd y se metió dentro. Que por cierto, no sé si habéis visto las imágenes, pero vaya pollo ahí en Ponferrada con los bancos en forma de ataúd. Sí. No sé si habéis visto las imágenes. Si no, pues si los oyentes no han visto, que vayan unos bancos así como han puesto unos bancos nuevos como de piedra, color negro, y es pero como en un parque o en un paseo. Sí. Invitan a descansar eternamente. Sí. Entonces hay un pollo social bastante... Voy a pasar por ahí. Bastante notable. Entonces, bueno, ya dijimos la semana pasada que era una frase bastante complicada. Es una frase complicada, es una frase muy bonita, hay que decirlo, una frase bueno que incita muchísimo a escribir, que me decía mi mujer, yo con esto podría escribir 1 millón de cuentos. O sea, empezando por aquí, ¿no? Me parece alucinante y sin embargo muy difícil de resolver, ¿no? Porque al final no existe más que un dibujo, ¿no? A ver cómo resolvemos esto, ¿no? Sí, es que los ataúdes dibujados, bueno, en fin, total. Tenemos 3 finalistas de entre estos 875 participantes, que son Marta Mayol, Susana Ramo y Andrés Rivas. Marta Mayol tiene 54 años, vive en Palma de Mallorca, responsable de operaciones de una página web de reformas del hogar y ha sido finalista anual en las últimas 2 ediciones. O sea que estamos hablando de potencia concentrada aquí, ¿eh? Sí, vamos, de la veterana, yo veo de las más veteranas que tenemos ahora mismo por aquí. Pues no lo sé. Marta, buenas tardes. Hola, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, el que la sigue la consigue, ¿eh? Llevas 2 finales anuales, 2 temporadas seguidas. No sé cómo irá hoy la cosa, pero bien. Oye, por meternos en lo que centra en nuestra conversación, el amor y el desamor, no sé si pedirte reflexión personal, experiencias literarias, di lo que quieras. Marta, venga, a ver. Bueno, experiencias... Habéis hablado de una película, Olvídate de mí, que es de mis favoritas, de siempre, que me encanta el tema, y experiencias literarias, pues también en mis libros favoritos, los que más me han gustado, pues muchas veces resulta que sí que está ese tema, ¿no? Que sé, Lo que queda del día, Caso de Seguro, que es un amor no correspondido, pero hay un desamor ahí, o Los días del abandono, de Elena Ferrante, por ejemplo, que me encantó. Bueno, de hecho en tu relato, en fin, lo anticipo y no es que desvele nada con eso, acabas hablando de Taylor Swift, que aparece también en el libro de Laura Ferrero, o sea que ahí hay una conexión. Marta, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias. Susana Ramos, 57 años, vive en Guadalajara, es empleada de hogar, antes trabajaba en un taller de esculturas y es finalista semanal por primera vez de la gran veterana a la novata. Susana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, muy emocionada, porque para mí esto es... Ya he ganado. Hombre. El hecho de hablar con vosotros, para mí, ya tengo bastante. Oye, pero ¿hace tiempo que nos Es una escribes, alegría. por curiosidad, o no? ¿O hace poco? Sí, he tenido descansos ahí entre medias, porque me gusta también mucho la cerámica, y voy a clases, llevo 20 años en clase, y bueno, total, que no, Muy Paco, bien. soy culo inquieto, que se dice. Entonces, pues eso, he estado 2 años ahora seguidos más o menos haciendo, luego estuve un descanso de 1 año, luego estuve otros 3 antes, así que bueno, vengo. Muy bien, Pero Susana. vamos, siempre os escucho a todas horas, por la mañana, por la tarde y a Mara cuando puedo también. Eso ya roza el vicio, ¿eh? Eso ya entra en el terreno del vicio ya. Ya para mi familia. Muy bien, Susana, que tengas mucha suerte, de verdad. Muchas y el gracias. tercer finalista, Andrés Rivas, tiene 43 años, vive en Cangas de Morrazo, en Pontevedra. Mira, estuvimos el viernes haciendo el programa y yo estuve el sábado paseando por Cangas de Morrazo. Lo siento, no por darte envidia, pero es así. Es periodista freelance, lleva muchos años colaborando con la radio gallega en deportes y además da clases particulares a niños en secundaria. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Tú eres finalista semanal por segunda vez. No sé cuándo fue la primera, pero me ponen aquí que es la segunda, ¿no? Sí, yo creo que fue hace como un año, un par de meses aproximadamente. O sea, que hace ya tiempo que nos escribes. ¿Qué estás leyendo ahora, por curiosidad? Que también nos gusta saber eso. Pues ahora mismo estoy leyendo Run Run de Ana Varela, que fue la última presentación a la que pude ir. Ajá. Porque bueno, hay un librero, nuestro librero de cabecera en la familia, que es Fernando Miranda, de WEU, pues suele hacer muy buenas presentaciones. Entonces, bueno, así ya sabes un poco lo que te vas a esperar también. El librero de cabecera, me encanta el concepto. Bueno, Andrés, que tengas mucha suerte, ¿eh? Ya conocéis la mecánica. Vamos a leer los relatos, luego votáis y vota el resto del jurado. Venga, el primero, el de Marta Mayol, se titula El milagro. Dibujó un pequeño ataúd y se metió dentro. Su polvoriento oso de peluche fue el único asistente a su funeral. No quedaba nadie más, ni siquiera el cura. Así que él mismo rezó la primera oración que le vino a la cabeza, en un idioma que no entendía del todo. Poco después, cuando una soldado lo rescató de su ataúd de barro, el niño le contó que Dios lo salvó por haber rezado. La soldado no quiso quitarle la ilusión. Nunca le dijo que lo encontró entre los escombros de la ciudad devastada al oírlo recitar el estribillo de aquella pegadiza canción de Taylor Swift. Ahí está. Al final es una historia sobre el poder de la palabra, ¿no? Sí, Se dice que el hombre suele oponer al horror opone la palabra, ¿no? Y en este caso, bueno, pues no es una oración, es otra cosa, pero sirve exactamente para lo mismo, ¿no? Sirve para conseguir esa ayuda que tiene que venir de fuera. Está muy bien. Vamos con el segundo relato, el de Susana Ramos. Se titula Parece dormido. Dibujó un pequeño ataúd y se metió dentro. No le pareció demasiado cómodo y lo hizo algo más grande. Además, estaba un poco duro y le puso unos cojines viejos. Mejor, mucho mejor. Acercó varios refrescos y algunas chuches. Nunca se sabe. También flores. Sabía que no podían faltar las flores. Ya estaba todo listo. Ahora solo había que estarse muy quieta y esperar a que todos pasaran y le dijeran tantas cosas bonitas como a su hermano. Joder, qué penita, ¿eh? Los celos. Este sí que da penita. Los celos, o no, sobre todo yo veo la soledad, ¿no? Yo también. La pérdida, ¿no? La incapacidad para aceptar la pérdida. La ese añoranza, no. sí, Y bueno, y sí, los celos, por otro lado, como dice Benjamín, está todo un poco allí, ¿no? Está todo un poco ahí. Realmente no sé si sabe lo que ha pasado, pero lo que sí sabe es que le duele mucho. Muchísimo. El tercer relato, Andrés Rivas, se titula Vocación. Dibujó un pequeño ataúd y se metió dentro a dormir. Con el paso de las horas, a su madre empezó a parecerle preocupante tanto silencio, así que registró habitación por habitación y lo encontró en el sótano, tumbado inmóvil en el suelo y con las manos cruzadas sobre el pecho. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó. Estoy practicando, mamá. De mayor voy a ser vampiro. Claro que sí, cielo, puede ser lo que tú quieras, concedió reprimiendo la risa. Ahora lo difícil iba a ser explicárselo a su padre, el hombre lobo más orgulloso de la provincia. Bueno, de verdad que son los tres. Me gustan mucho los dos giros que da el relato, ¿no? Por una parte, al principio parece algo oscuro, va a pasar algo malo con este niño. Luego, cuando dice lo de quiero ser vampiro, dices, bueno, esto tiene da como hacia otro lado. Y el giro final del hombre lobo y del vampiro, que de repente nos cambia totalmente el género y nos convierte lo que parecía un relato realista en un relato fantástico, estupendo. Se avecina una bronca familiar. Bueno, vamos a votar. Marta, ¿tu voto para quién va? Pues yo votaba a Andrés. Andrés.
Susana, ¿por quién has votado tú? Vocación. También Creo que es Andrés. ¿Y Andrés, por quién has votado? El mío para el segundo, parece dormido. Parece dormido. Muy bien, ya tenemos los votos de nuestros finalistas. Benjamín, te toca a ti. Yo voto por los 3 hasta el viernes. No, Adiós. no, eso no vale. Pues es que... Ya. Madre sí. mía. Sí. Mira, voy a votar por el de Marta Mayol por el final feliz. Venga. Pero me gustan de verdad los 3 en paralelo. Emma. Yo voto por Susana. Sagarna, te toca a ti. Vamos a dejar a Laura llamar para el final. Pues yo también por Marta Mayol. Que tenemos de momento un triple empate. Está la cosa emocionante, ¿eh? Laura, te toca a ti. Yo voto por el de Susana. Parece dormido. ¿Y Mara Torres? Yo por el de Andrés, Vocación. Hay empate. Hay empate. Ay, qué lástima. Tengo que desempatar. No Qué puedo lástima. votar por Marta porque las bases no lo permiten. Tengo que votar por Susana o por Andrés. ¿Y yo qué hago ahora? Mira, voy a hacer una cosa. El desempatador que desempate, buen desempatador será. Moneda al aire. Voy a tirar la moneda porque me gustan igual los dos. Cara... Total, lleno tampoco de roches, que es de 20 Calla. céntimos, hombre, no es así. No, cara Susana, cruz Andrés. ¿Será posible? Testigo. Es que ¿Te ha salido? Cruz. Andrés Rivas, felicidades. Muchas gracias. Esto ha sido como la antigua usanza en los partidos de fútbol. Susana, ya lo siento, de verdad, ha sido la moneda. Y Marta, felicidades también, de verdad, ¿eh? Por cierto, no me puedo invitaros a que vengáis a ver el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, la 34 edición. Yo he estado, yo lo he visto una vez ya, ¿eh? Yo lo he visto una ¿Sí? vez. Ah, Sí. pues estáis invitados. Sí, porque Me imagino que Benjamín y fui para homenajear al profesor Fernando Borlán, que es una institución en Guadalajara. Qué bien, mira qué bien, Claro bien. que sí. Pues nada, Este fin de semana está. venga, Sagarna, deberes para la próxima semana. Bueno, pues para la próxima semana tenemos historias sobre el hombre lobo más orgulloso de la provincia. Me encanta. Me encanta. Como comienzo no está nada mal, ¿verdad? El hombre lobo más orgulloso de la provincia. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Voy a patentar lo de la moneda, ¿eh? Sí. En ese momento de silencio he pensado que igual ya no sabías cuál era la cara y la cruz de una moneda de 20 céntimos. No, es un euro, ¿eh? Ah, es un euro. Es un eurito. Bueno, Pero ha igual. salido cruz. Bueno, esta noche el faro, A ver, ¿qué? hacemos el faro soñar, un verbo que no hemos hecho hasta ahora, qué raro, ¿verdad? ¿Soñar? Sí, imagínate teniendo a Meana hoy con lo de Alcaraz de Ya. ayer. Sí, pero bueno, da para muchas cosas. Para Hablaremos de muchas. Dalí también. Dalí Sí. decía que él no dormía más de 4 horas seguidas, pero luego defendía las Yo cuando hacía microsiestas. ley por hoy tampoco. Ya. Después ya sí. Lo que a él le disparaba la creatividad, no Ya, sé a no, ti. a mí no. Lo contrario del sueño, que es la vigilia o la pesadilla. Buena pregunta. Bueno. Bueno, depende de cómo entendamos el sueño, ¿no? Sueño, descanso, sueño, imaginación. Sueño como imaginación. Claro. Luego Dalí, sin embargo, defendía mucho la microsiesta, que científicamente está comprobado que sí que te aumenta la creatividad. Hacer una microsiesta como las que hacía Dalí. ¿De cuánto es una microsiesta, Mara? Creo que de son minutos. ¿Minutos? Sí, 15 como mucho. Como creo mucho recordar. 15, sí. De todas formas, hablando de sueños y teniendo a Laura Ferrero con su libro, yo creo que la canción que toca para esta noche en el Faro es esta, ¿eh? Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame. Benjamín, tienes 10 segundos para presentar el poema de cierre de La Ventana de los Muy Libros. fácil, un amigo nuestro y un gran poeta. Kirmen Uribe ha sacado un libro nuevo en la editorial Visor y hay un poema que se llama Llego tarde que me encanta, míralo. Era tarde. Para entonces ya dormían los caballos de pie, la oscuridad del bosque reflejada en sus ojos. El mantel estaba sin recoger, había migas de pan, comida que se enfriaba. Ya parieron las embarazadas, andaban de paseo con sus carritos. El profesor borró la fórmula del encerado. La bailarina se quitó las zapatillas dejando ver sus dedos lastimados. Los barrenderos recogieron la basura que quedó tras la fiesta. Ya no teníamos ganas de cantar. Era tarde. Aquel día fue casi como otro cualquiera. La victoria no tenía sentido. Nadie admitió su derrota. La paz llegó tarde. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.